Buenos días. Antes que nada, quiero pedir disculpas por mi ausencia en este simposio. Por cuestiones logísticas del Congreso, a esta misma hora me tocó estar coordinando otro simposio. La presentación que haré es parte de mi línea de investigación enfocada en entender los procesos y conductores de la degradación de los ecosistemas de México, en particular de los bosques tropicales caducifolios a nivel global. Para poner un poco de contexto, a nivel global se estima que se queman 2.55 petagramos de carbono y que en los últimos 30 años se ha observado un aumento de esta tendencia. Akagi y colaboradores estimaron un aumento de cerca del 20% por década. Como dato curioso, un estudio que realicé en México sugiere que las emisiones nacionales por incendio representan el 5% de todas las emisiones globales. Y cuando comparamos esta información contra los reportados por el Atlas de Emisiones del INEC, consisten en el 19%. Así también, a nivel nacional, aunque por muchos años se ha reconocido la importancia de la deforestación como una fuente importante de emisiones, mis investigaciones arrojan que los incendios superan de 4 a 11 veces las emisiones por deforestación, esto dependiendo de la temporalidad evaluada. Las dinámicas de fuego se encuentran moduladas por diferentes factores a múltiples escalas. Por un lado, a niveles globales, el clima y los eventos climáticos extremos han demostrado que influyen en las dinámicas de fuego, como veremos más adelante. Estos componentes no solo se presentan a escalas espaciales amplias, sino también temporales, mientras que las escalas temporales más cortas, el estado del tiempo, también dirigen las dinámicas de fuego. Por otro lado, las condiciones regionales y locales, como la topografía y las condiciones socioeconómicas y de la estructura y composición de la vegetación, también influyen. Se reconoce que aunque todos los ecosistemas a nivel global son susceptibles a incendios, los ecosistemas tropicales son los que presentan las mayores emisiones de carbono y de superficie afectada. Se estima que cerca del 50% de las emisiones de carbono se concentran en la porción pantropical, particularmente en la región de sabanas y bosques tropicales caducifolios. Además, dentro de esta región pantropical, la variabilidad espacial y temporal es muy diversa. En específico, el bosque tropical caducifolio representa el 75% de todos los bosques tropicales. En este ecosistema, los incendios son recurrentes, pero la vegetación no está adaptada a estas condiciones, por lo que repercute en las dinámicas de recuperación de este ecosistema. Esto resalta la importancia de estudiar los incendios como un componente importante de los disturbios del bosque tropical caducifolio. Sin embargo, existen pocos estudios que tratan de entender las dinámicas de fuego y cuáles son sus conductores a diferentes escalas. En específico, en este estudio me enfoqué en entender los conductores de los incendios a nivel global, aunque con mi alumna Laura Montoya, también ponente de este simposio, nos dedicamos en reconocer y entender estos mismos procesos a nivel nacional con un mayor detalle. Adicionalmente, cuando desarrollamos esta investigación nos dimos cuenta que estos estudios, aunque son necesarios para poder desarrollar mejores estrategias de planificación, existe poca información a nivel nacional y mucho menos a nivel global, y en específico los bosques tropicales caducifolios. Esto nos llevó a reconocer en una primera instancia la variabilidad de los incendios en un contexto espacial y temporal, y a través de ello buscar entender las condiciones de recuperación post-incendio y por otro lado, estudiar el efecto de los incendios dentro de un contexto del cambio ambiental global. Aunque tenemos resultados atractivos en estas temáticas, esta información forma parte de una discusión para un futuro. Para poder realizar este estudio, trabajé con la información global de emisiones por incendio, GFED. La información o la base de datos de GFED consiste en información mensual del periodo 1997 al 2020. En específico, utilicé el producto que incluye las emisiones por incendios pequeños, ya que diferentes estudios que he realizado sobre los procesos de degradación a nivel local y nacional indican que gran parte de los procesos de deforestación y de degradación suceden en áreas pequeñas. Por ejemplo, el cambio de uso de suelo agropecuario en este tipo de bosques son principalmente de 1 a 2 hectáreas y emplean la técnica de tumba rosa quema, mientras que la producción ganadera en estos ecosistemas usan el fuego para promover el rebrote de los pastos. Las series de tiempo fueron procesadas para entender las emisiones de carbono de manera anual y posteriormente se realizó un multiensamble mensual, anual y anual para identificar los conductores dominantes de los incendios desde una perspectiva espacial y temporal. Para explorar y caracterizar los conductores que influyen en las dinámicas de fuego, utilicé más de 50 variables biofísicas y socioeconómicas. Usé información climática como temperatura y precipitación, incluyendo variables bioclimáticas. Integré información de la distribución de las actividades agropecuarias y el tipo de manejo. Integré información demográfica y económica a nivel subregional y la complementé con información referente a la accesibilidad a través del cálculo de densidades viales por kilómetro cuadrado.
Incluye diferentes índices topográficos, características físicas y químicas del suelo y finalmente incluye una capa de carga combustible. Aquí muestro solo cuatro variables empleadas. Toda la información fue corregida y homologada a la misma resolución y proyección espacial. Desde una perspectiva de ecología del paisaje, realicé análisis geoestadísticos para identificar los conductores de fuego. Para este estudio en específico, empleé dos aproximaciones para limpieza y depuración de variables. Primeramente, seleccioné las variables con mayor poder explicativo a través del uso de Random Forest. Posteriormente, utilicé el análisis de componentes principales para entender la influencia de las variables dentro de su conjunto. Finalmente, la información de las emisiones de carbono fueron contrastadas con su contraparte, los almacenes de carbono forestales. Esta comparación busca entender las magnitudes de perturbación por los incendios a través del cálculo del porcentaje promedio de emisiones de carbono en relación con su biomasa forestal. Para entender de una mejor manera las dinámicas de fuego en múltiples escalas, el estudio se basó en el análisis y procesamiento de información a nivel de píxel, regiones pantropicales y entre hemisferios. Mis resultados indican que tanto la superficie quemada como las emisiones emitidas por incendio son diferentes entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. En el hemisferio norte se quema más superficie, mientras que en el sur se emite más carbono. Aproximadamente al año se quema un 50% más superficie en el hemisferio norte y en el hemisferio sur se emite hasta un 100% más de carbono. Sin embargo, en ambos hemisferios existe una relación lineal entre el área quemada y las emisiones. Aunque ambas relaciones son estadísticamente significativas, la R cuadrada en el hemisferio sur es más alta y con menor incertidumbre, lo que sugiere una mayor relación entre estas dos variables. Además, la pendiente es más pronunciada, sugiriendo que existe un mayor nivel de severidad por kilómetro cuadrado quemado. Otro elemento que vale la pena resaltar es que existen años que salen de estas trayectorias, mostrando valores por arriba o por debajo de lo que se esperaría de acuerdo con esta relación, patrones similares también observados en México. En cuanto a la temporalidad de los incendios, hay componentes interesantes a resaltar en las dinámicas de fuego entre los hemisferios. A nivel pantropical, la mayor superficie quemada y de emisiones corresponden a los meses de agosto y septiembre. Entre los hemisferios, la temporalidad de los incendios son diferentes, durando aproximadamente de 2 a 3 meses. En el hemisferio norte, los incendios se presentan entre enero y marzo, mientras que en el hemisferio sur se presentan de agosto a octubre. A nivel pantropical, los incendios y sus afectaciones se concentran en primavera, seguidos de invierno. Analizando las dinámicas anuales, encontré que los fenómenos meteorológicos extremos explican el comportamiento atípico de las trayectorias observadas. En, en los años del Niño, periodo en que las temperaturas medias se incrementan y reduce la precipitación, el área quemada y las emisiones se incrementan de forma importante, 35 y 43% respectivamente. Sin embargo, estas magnitudes se ven significativamente alteradas entre los hemisferios. Por ejemplo, en el hemisferio norte, tanto el área quemada y las emisiones incrementaron un 22%, mientras que en el hemisferio sur ascienden hasta un 53%. En cuanto a los años de la niña, que corresponden a periodos en que la temperatura media tiene una ligera reducción y existe un aumento de la precipitación anual, a nivel pantropical no se observan cambios significativos en el área quemada, aunque existe una reducción del 22% de las emisiones promedio. Esto puede deberse a la frecuencia y extensión de los incendios, a que la frecuencia y extensión de los incendios no cambian de forma significativa, pero la severidad de dichos incendios se ve reducida por la existencia de material combustible húmedo, lo que reduce la severidad total de los incendios. Un elemento interesante que identifiqué es que el 50% de las emisiones evitadas durante el año de la niña son liberados en el año posterior, siendo el hemisferio sur el que muestra el mayor incremento. Este fenómeno se debe a que durante en los años de la niña, al existir un aumento de la humedad disponible, los bosques tropicales caducifolios tienen una mayor acumulación de hojarasca, resultado de la influencia de la lluvia, incrementando el material combustible listo para ser quemado en el año posterior. En cuanto a la distribución de los incendios, encontré una gran variabilidad en el área quemada y emisiones a nivel regional y subregional. Estas condiciones son resultados de múltiples interacciones de los actores locales. Por ejemplo, las características dominantes de las dinámicas de fuego son contrastantes entre las regiones geográficas. Existen regiones que se caracterizan por contener una gran extensión de áreas quemadas, como son Centroamérica y México y la región sureste de Asia.
Por otro lado, existen regiones como Asia Ecuatorial y el hemisferio sur de Sudamérica, particularmente en Brasil, donde los incendios se caracterizan por ser severos más que extensos. Ahora bien, buscando entender los conductores que dirigen las dinámicas de fuego, resaltan tres grandes grupos. Primeramente están los componentes socioeconómicos relacionados con la forma de manejo agropecuario. El segundo grupo se relaciona con diferentes variables relacionadas con la temperatura y el último se relaciona con acceso a agua o al estrés hídrico. Mis resultados sugieren que los incendios de baja extensión y emisiones están dirigidos de forma similar por variables socioeconómicas y biofísicas, mientras que los incendios más extensos y severos se relacionan principalmente con regiones con altas temperaturas que sufren estrés hídrico. Finalmente, tratando de entender las implicaciones de estos incendios y la capacidad de los ecosistemas de mantener su biodiversidad, integré estos datos con la cartografía donde se muestra la capacidad de las ecorregiones para mantener al menos el 50% de su biodiversidad. Mis resultados indican que los incendios extensos son más frecuentes en las ecorregiones con biodiversidad en peligro. Sin embargo, las ecorregiones que cuentan con condiciones para mantener al menos el 50% de su biodiversidad están siendo afectados por los incendios más severos. Esta condición muestra que la propagación de los incendios puede ser el principal componente que reduce o evita la propagación de las plántulas, reduciendo la capacidad de este ecosistema en regenerarse y con ello preservar su biodiversidad. Mientras que las ecorregiones que cuentan con una alta biodiversidad, esta se ve afectada porque los incendios son mucho más severos y dañinos de la cobertura forestal. En conclusión, los incendios son una fuente importante de disturbio del bosque tropical caducifolio. Ante escenarios de cambio climático, se espera que estos disturbios se incrementen por el aumento de las sequías y las presiones antropogénicas. La severidad de los incendios cambia espacial y temporalmente por la influencia de las condiciones climáticas globales, como es el Niño y la Niña. Los incendios pueden favorecer la pérdida de la biodiversidad global. El desarrollo de los análisis de las dinámicas de incendio con una perspectiva socioecológica es indispensable para el desarrollo de estrategias de adaptación basadas en ecosistemas. Para más detalles sobre los resultados de acceso a la base de datos de la caracterización biofísica, socioeconómica y de incendios de todas las ecorregiones a nivel global, pueden tener acceso vía material suplementario de este artículo. Finalmente, pues quiero agradecer su atención y cualquier duda o comentario que quisieran ampliar en un futuro pueden contactarme vía correo electrónico. Muchas gracias por su atención.